El 1 de enero se registraron 5 homicidios en distintas comunas del país. Ante el aumento de estos hechos violentos, parlamentarios del oficialismo y de la oposición están solicitando derechamente convocar al COSENA, y lo hablábamos recientemente también con el senador Juan Antonio Coloma, presidente del Senado, y decía que en términos de señales puede ser una señal, valga la redundancia, concreta, una medida concreta, para no repetir la palabra. ¿Ustedes qué piensan? Necesitamos a las Fuerzas Armadas, dice la primera alternativa. La segunda opción dice es una medida ineficaz. Y la tercera alternativa dice es la decisión del gobierno. Sin duda va a ser un tema que va a marcar no solamente el 2024, sino que también estos primeros meses también de este nuevo mes que estamos viviendo, este nuevo año que estamos viviendo. Vamos a saludar de inmediato al senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, integrante además de la Comisión de Seguridad Pública, para hablar sobre este tema. ¿Cómo está, senador? ¿Qué tal? Buen día, Cristina. Muy feliz año. Feliz año para usted. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Es el COSENA? Sí, aquí voy en carretera, camino a Temuco. Ah, chuta, ya. Ojalá que no perdamos la comunicación. ¿Es el COSENA la solución a la crisis de seguridad que estamos viviendo? Bueno, yo creo que la crisis de seguridad, la única manera de enfrentarlo es teniendo los recursos a mano que permitan efectivamente prevenir, adelantarse y luego combatir el delito. Y para eso se necesitan recursos financieros, tecnológicos, el equipamiento necesario de nuestras policías y también hacer algunas modificaciones institucionales. Yo creo que en esto, Cristina, los tres poderes del Estado tienen que estar en absoluta sintonía. Cuando hablo de los tres poderes del Estado, incluyo el judicial, que normalmente se parapeta detrás de la frase nosotros solamente aplicamos la ley que otros hacen. Sin embargo, la aplicación de la ley ha tenido altos y bajos, pues. También ha tenido bemoles, ¿no? El Poder Judicial está compuesto por personas y algunas de ellos también llevan, ¿no? Como fue el personaje aquel en la región de Arica, que dejó en la vitrina a más de 50 testigos protegidos ante un caso de alta connotación, de una investigación a una organización criminal de grueso calibre. Sí, entonces, aquí tenemos que estar alineados todos. Ya, y en esa alineación, se está alineado porque pareciera que dentro del oficialismo, y usted sin ser de parte del oficialismo, hay divisiones respecto de cómo abordar el tema de la seguridad. Probablemente durante el 2023 y 2022 había mucha más discrepancia. Hoy día hay un poquito más de concordancia, pero en definitiva sigue marcando también el devenir de las decisiones del Ejecutivo. ¿Se está alineado en el oficialismo para enfrentar estos temas? No está alineado. Y yo aclaro, no soy parte del oficialismo. Recordemos que la Democracia Cristiana no es parte del gobierno. Tampoco nos hemos manifestado como de oposición frontal y dura, ¿no? Sí. Nosotros hemos dicho que vamos a colaborar en todo lo que sea bueno colaborar y vamos a ser súper claros cuando haya que enrostrárselo al gobierno. Claramente, en el oficialismo hay dos almas que son muy conocidas, que son la gente del Frente Amplio y algunos PC, y respecto del socialismo democrático que está enfrente. Primero, hay un tema que el gobierno tiene que resolver allí. Y segundo, el gobierno no ha tenido claro, a mi manera de ver, y cuando hablo del gobierno no solamente hablo del Ministerio del Interior, a quien le compete en la seguridad y el orden público interior, sino que principalmente al Ministerio de Hacienda, porque es el Ministerio de Hacienda el que finalmente debe dar cuenta de las instituciones presidenciales. Cuando el presidente de la República anunció 1.500 millones de dólares el año pasado, porque fue mentira. Sí, va en movimiento el senador Flores y evidentemente se escucha un poquito entrecortado. A ver, veamos si es que podemos retomar esa comunicación. Senador, ¿nos escucha bien? Probablemente él nos escucha, pero como va en movimiento se nos pierde un poquito la señal.
Lo vamos a volver a llamar, perfecto. Vamos a volver a tomar contacto con el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, a quien decíamos también pertenece a la Comisión de Seguridad Pública, y haciendo la salvedad, ojo, lo dijimos también, la AEC no pertenece al oficialismo y por lo mismo también tiene una mirada crítica respecto de las decisiones que se toman en el Ejecutivo para abordar este tema, un tema que viene además a marcar sin duda los intereses de los chilenos. Solo según la última encuesta CADEM, el 67% de quienes participaron de la encuesta afirma que la delincuencia estará peor este año que en 2023. Asimismo, un 48% cree que el temor a la delincuencia será de los principales temas para el próximo año, seguido del cambio climático con un 29% y el desempleo con un 27%. Por lo tanto, si varias encuestas... No te escucho. ¿Sí? ¿Está? Ahí sí, ya. Senador, ahora sí. Cristina, discúlpeme, ya tomamos otra opción. Nos estacionamos por ahí. Ah, mejor, senador, sí, porque a veces se pierde la señal, y para que escuchemos de buena manera. Es que ese es otro problema nacional muy serio que tenemos, la pérdida de conectividad. Ah, sí. Los sistemas están saturados y además algunas compañías no están respondiendo con el compromiso que tienen al otorgársele la autorización para operar. Verdad, perfecto. Hay compañías que están muy al debe. Y eso lo hemos dicho en la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones. Ya, volvamos al otro problema que tenemos, que también es bastante más urgente, que es el tema de la seguridad. Usted decía que el oficialismo no estaba del todo alineado frente a el combate de la delincuencia, o al menos en cómo enfrentarlo. Bueno, efectivamente, yo creo que, a ver, el gobierno y los partidos oficialistas se han venido dando cuenta de a poco y a empujones de que es necesario dejar a un lado las consignas, la propia visión ideológica de lo que significan las policías, las Fuerzas Armadas, los sistemas de inteligencia, y entender que las democracias más avanzadas del mundo se construyen sobre la base de la tranquilidad, de la certeza y de la seguridad. Y para eso necesitan tener todos esos países, los que nos decimos países democráticos, un sistema de inteligencia que permita evitar que se organicen bandas como las que hoy día estamos teniendo en nuestro país. Entonces, no es contradictorio hablar de libertad, hablar de democracia, teniendo aparatos policiales bien dotados. Y eso le ha costado entenderlo al gobierno. Bueno, pero ¿cómo se ejecuta? Finalmente el gobierno es el que toma las decisiones. ¿Cómo se ejecuta? No estamos tratando, pues. Claro, ¿cómo se ejecuta un plan de acción cuando ya la urgencia la tenemos sobre la mesa? El año pasado, el 2023, hablamos de las líneas rojas que la habíamos cruzado con la muerte además de estos niños. Ahora el fin de semana también una chica de 13, 14 años. Entonces, cuando ya se ha cruzado la línea roja varias veces, ¿qué se hace? El COSENA, estados de excepción, tendremos que decretar estados de excepción en todo el país. No, es imposible, Cristina. Primero hay que saber de cuántos efectivos de las Fuerzas Armadas tenemos. Las Fuerzas Armadas, desde la modernización que impulsó Cheire, el entonces comandante jefe del ejército, achicó al ejército. Lo achicó, y hoy día tenemos al ejército desplegado en los dos estados de excepción constitucional, que son el Norte Grande, particularmente en las zonas de frontera con Bolivia y Perú, y también en la Araucanía. Entonces, no podríamos tener un estado de excepción a nivel nacional. Primera cosa. Lo segundo es que tampoco las Fuerzas Armadas están preparadas para poder combatir la delincuencia. Ellos están preparados para otro escenario, que es la defensa nacional con arma letal, ¿no? Y en este caso, una serie de técnicas que son netamente policiales tienen que asumirlas las policías. Si lo que tenemos que hacer, y yo creo que la receta es meridianamente clara, es volver a recrear los sistemas de inteligencia. Y tenemos una ley que se está tramitando ahora en la Cámara de Diputados, en donde el gobierno tiene que colocarle toda la urgencia necesaria, porque así como nosotros mismos se lo reclamamos, cuando estábamos tramitando la ley de inteligencia económica para poder intervenir la ruta del dinero, le decíamos, tenemos que tener primero el edificio, y el edificio es definir qué sistema nacional de inteligencia debemos tener, porque hoy día las inteligencias policiales están bastante desmejoradas, y qué decir de la Agencia Nacional de Inteligencia, la ANI,
que fue prácticamente desmantelada. Y ningún gobierno, finalmente el retorno a la democracia, se preocupó de aquello porque los sistemas de inteligencia de la dictadura ya sabemos a qué se prestaron, ¿no? A todo tipo de abusos y violaciones. Sin embargo, han pasado 30 años de eso y hoy día necesitamos recrear un sistema de inteligencia. Yo lo dije en todas sus letras y tonos durante la discusión del presupuesto del año antepasado y del año pasado. Pero resulta que no están los apoyos nomás, pues. El gobierno todavía no toma la decisión de efectivamente, más allá de mejorar la ley, implementar la institucionalidad. Y la institucionalidad se implementa con recursos humanos, con tecnología adecuada y moderna, porque no sacamos nada de seguir teniendo equipos como tienen algunas policías que son absolutamente obsoletos. Mientras tanto, el crimen organizado, y aquí, cuando hablo de crimen organizado, no hablo, Cristina, de la bandita del barrio o que está atacando una comuna, un sector. Estamos hablando de holding internacionales, muchas veces digitados por fuera del país o de dentro de alguna cárcel donde están seguros, y lo que hacen es manejar una empresa múltiple. Se dedican al contrabando de armas, al contrabando de drogas, al narcotráfico en general, al tráfico de personas, tanto para comercio sexual como para comercio laboral. Se dedican a un montón de rubros, al lavado de dinero, por ejemplo. Se dedican a un montón de rubros. Y para eso utilizan toda la tecnología que el dinero, y lo tienen suficiente, les permite. Y mientras tanto nosotros estamos de manera increíblemente amarrete, pero más que amarrete, yo creo que es una tremenda falta de visión. Estamos restringiendo los presupuestos policiales. Nos ha costado un mundo en este gobierno particularmente, pero en el anterior también, y en el anterior también, pero en este más, disponer de los recursos que la policía necesita. Y cuando lo ponen a disposición, la cantidad de trabas burocráticas, Cristina, son increíbles. Yo participo de la Comisión de Seguridad como miembro permanente, pero también participo de las Comisiones Unidas de Defensa y Seguridad, particularmente para los temas de la macrozona. Oiga, senador, eso es lo que tenemos que hacer como país. Senador, y sí, yo sé que esto no es una bala de plata para atacar el tema de la seguridad, pero recientemente el senador Coloma nos hablaba de señales y que el COSENA puede ser una buena señal. Pese a que hay gente que cuestiona, la operatividad del COSENA y la funcionalidad del COSENA para enfrentar el tema de la delincuencia, pero habla de temas de señales. ¿Qué piensa usted? No, yo creo que aquí no hay que actuar con señales, aquí hay que actuar con acciones concretas, y con acciones concretas y permanentes. No sacamos nada de convocar al COSENA. ¿Quién es el COSENA? El COSENA finalmente es el gobierno, a través del Ministerio del Interior y el Presidente de la República. Son los tres poderes del Estado: el presidente de la Corte Suprema, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, el Contralor General de la República, los comandantes en jefe de la Fuerza Armada. Sí, puede ser una buena conversación. Y yo creo que además es necesario tenerla con todas esas autoridades, pero no para la convocatoria del COSENA, que está hecho para otras cosas. Lo que hay que hacer es que los tres poderes del Estado asuman una estrategia de prevención y de combate a los problemas de seguridad que hoy día tenemos. Y en ese escenario no es necesaria la figura del COSENA, se trata de un actuar integrado, un actuar integral, un actuar interoperativo. Hasta el día de hoy, todavía las instituciones manejan sus propios datos, todavía las instituciones establecen sus propios derroteros y maneras de operar, cuando en realidad debería haber un sistema de coordinación permanente. Eso es lo que finalmente hicimos cuando aprobamos en el Senado el Ministerio de Seguridad Pública, en donde se empieza a articular de una manera distinta el sistema policial y los sistemas de inteligencia, ¿no? Ya, pero mientras se resuelve todo eso, pero mientras se resuelve todo eso, senador, que uno puede masticar chicle y caminar al mismo tiempo, me imagino. Y cantar. Y hacer un montón de cosas más. Entonces ya, mientras se hace todo eso, porque es cierto, hay algo que va de la mano desde la mirada legislativa, desde de la gestión administrativa, son varias las patas.
¿Pero qué se hace entre medio? Ahora, hoy día cuando acaban de balear a un adulto mayor con 100 disparos esta mañana. Es muy simple, Cristina. Es gobernar. Y es lo que le estamos exigiendo al gobierno, que gobierne. Cuando se trate del interés nacional, yo creo que no podría haber una oposición que mezquinamente obstruya cualquier tipo de acción en protección de la ciudadanía. Yo creo que eso no va a ocurrir. Y la mejor muestra es que en este fast track de los 31 proyectos, de los cuales, ojo, 11 o 12 eran proyectos nuevos, los otros 2/3, los 20 y tantos, eran proyectos que ya estaban. Entonces, pero que no se aprobaban. ¿Hay alguna novedad en ese fast track? ¿Perdón? Eran proyectos que estaban estancados, que no pasaba nada. No es que o se habían rechazado y se volvieron a presentar. Bueno, hay varias... No, lo que pasa, Cristina, es que en el trámite legislativo, y se lo digo porque cuando yo fui presidente de la Cámara y no lográbamos entrar en sintonía cuando estábamos en medio del estallido social con el gobierno, lo que hicimos fue utilizar una atribución que lo que hace es poder tener la decisión de qué proyectos tramitar. Recordemos que las urgencias de los proyectos solamente constitucionalmente los puede aplicar el presidente de la República. Sí, pero yo le hablaba... Si el presidente dice, mire, me interesan esto, y los demás proyectos de interés parlamentario van quedando en el cuarto o quinto lugar de la tabla, porque la tabla la establecen las urgencias. En primer lugar de la tabla siempre tiene que estar la discusión inmediata. Yo le hablaba del proyecto más Luego que nada del Naín Retamal, por ejemplo, o el proyecto de usurpaciones que se habían rechazado en algún minuto, después se vuelven a presentar, se rediscuten. Son proyectos nuevos, sí. Son proyectos que anduvieron muy rápido. Senador, saliendo de ahí. Hay otros que están hace más tiempo. Saliendo de ahí, usted dice que que para resolver el problema de hoy que tenemos, falta gobernar. Sí, pues. Y gobernar significa buscar acuerdos amplios, intentar establecer una unidad nacional frente a temas tremendamente sensibles como es la seguridad y después aplicar los acuerdos. Pero hoy día, excepto el acuerdo legislativo que hubo entre el Senado y el gobierno, no han habido más. O sea, claramente cuando estoy hablando del presidente u otros ministros hacen algún anuncio, el Ministerio de Hacienda, la verdad es que o no escucha o es extremadamente lento para resolver. O cuando se disponen de los recursos, la burocracia que hoy día permite gastar esos recursos es tal que, por ejemplo, la última cifra que conozco, que es una cifra de agosto-septiembre del año pasado, respecto al gasto de los 1.500 millones de dólares, recién llevábamos un 25, un 26%, cuando las policías lo que necesitan son los recursos ahora ya, porque el crimen organizado los tiene en el bolsillo y los gasta mañana. Nosotros nos demoramos un año entre las licitaciones y eso es labor 100% del Ejecutivo. Nosotros se lo estamos diciendo en todos los tonos. Yo espero presidir la Comisión de Seguridad del Senado a partir de marzo y ya el gobierno conoce mi postura. Y mi postura es, hagamos que la administración de los recursos sea expedita. Ya Marcel, en contraposición de lo que el mismo Ministerio de Hacienda hace, anunció que debería buscarse la manera de terminar con esta permisología eterna. Bueno, pero partamos por casa, pues. El Ministerio de Hacienda también tiene que intentar con ciertos controles, porque si no nos pasamos para el otro lado, como pasó con las transferencias a las fundaciones, pero tienen que haber controles, pero que claramente el trámite para la compra de equipamiento, que es crítico para las policías, se haga efectivo y rápido. Y eso no está ocurriendo hoy día. La PDI, por ejemplo, le estamos pidiendo al gobierno que deje usar un saldo de 14.000 millones de pesos, que no se lo podían gastar el año pasado, producto que eran obras de infraestructura que estaban ralentizadas en la administración del Ministerio de Obras Públicas. Le dijimos, dejen esa plata para comprar un hiperconvertidor, para comprar un software que necesitan de última generación, y no lo autorizaron, pues. Hasta el día de hoy no lo autorizaron. Y era plata de la propia policía, era un trámite con la dirección de presupuesto. De eso es lo que estamos hablando. Entonces aquí hay que gobernar. Y cuando se trata de gobernar, no es solamente aplicar mano dura, se trata de flexibilizar, de permitir que las policías tengan más amplitud, tanto en la prevención, y aquí estoy hablando de inteligencia, como o de la presencia, como de la investigación de los delitos.
Bueno, senador, queremos agradecerle mucho el que haya conversado con nosotros esta mañana, al senador Iván Flores, senador de la Democracia Cristiana, y dejarlo que continúe en ruta y que llegue bien a destino. Muchas gracias, Cristina. Que le vaya bien, que tenga buen año. Gracias. Chao, chao.